Hola amigos, queridos oyentes, seguidores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. El episodio, para mí, más importante que hasta el momento vamos a desarrollar y uno de los más interesantes relacionados a la historia argentina. Capítulo 28 o capítulo octavo de la tercera temporada, como a ustedes más les guste, en donde vamos a estar desarrollando uno de los temas más problemáticos de la historia argentina, sin duda el más problemático de la historia argentina del siglo XIX y para mí uno de los más importantes en todos estos 200 años que llevamos como nación, ¿sí? Estamos hablando de el rosismo. Sí, ese es el título de este capítulo que nos reúne hoy para aprender algo más sobre la historia de nuestro país. Sí, el rosismo. Rosismo que, para arrancar, debo decir dos cosas. Primero, va a ser un episodio un poquito más largo de lo habitual porque se va a prestar para hablar de diferentes hechos, procesos y sucesos que se han, encontrado dentro del gobierno de Juan Manuel de Rosas, de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Y además debo aclarar un segundo punto que es el tema más problemático para analizar dentro de la historia argentina del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la propia figura de Rosas ha sido problemática para la historiografía nacional, ¿sí? Esta figura de Juan Manuel de Rosas, un caudillo federal bonaerense de la provincia de Buenos Aires, que a su vez, dirán muchos, fue el federal más unitario, ¿sí? Federal en teoría y unitario en práctica, ya vamos a ver. Otros lo catalogarían como el primer populista de nuestro país. También, va a llevar a cabo los primeros intentos por la defensa de nuestra soberanía frente a los grandes imperios. Otros dirán, va a ser el primer tirano argentino, el primer dictador. Bueno, fíjense los conceptos fuertes que hemos estado dando acerca de una figura, ¿sí?, política, porque además se le van a realizar muchos usos políticos, no solo a la figura de Juan Manuel de Rosas como caudillo, sino al gobierno, a la administración rosista de nuestro territorio, ¿sí? Para la historiografía, decía, también va a estar problematizada la figura de Rosas. Los liberales, en un primer momento, los historiadores liberales de la última parte del siglo XIX, ¿sí?, lo van a ver a Rosas como la representación máxima de la barbarie en nuestro país, una figura, un político sumamente autoritario, lo van a definir de esta forma, ¿no? Lo van a acusar de tirano, un tirano que estuvo en el poder por casi 20 años, ¿sí?, y que pudo mantenerse durante todo ese tiempo mediante el uso de la violencia, ¿sí?, de la violencia que partía del mismo Estado, ¿sí? Los revisionistas, los historiadores revisionistas de más ya entrado el siglo XX, de los últimos años, diría yo, e incluso de comienzo del siglo XXI, van a poner en Rosas la figura, una especie de paladín de la justicia, un paladín de la causa nacional, de la defensa de la soberanía, de la defensa de la industria nacional, ¿sí? Como un estandarte del nacionalismo. Y debemos decir que en la actualidad Rosas sigue teniendo un uso político, ¿sí? La figura de Rosas, el gobierno de Rosas sigue guardando ese uso que hacen los gobiernos y los políticos de una figura que, entendida de esa forma, está totalmente descontextualizada. Así como estaría totalmente descontextualizado analizar cualquier líder político fuera de su contexto y fuera de su tiempo y fuera de los procesos que se estaban viviendo en esos momentos. Después los juicios de valor los realizará cada uno en base a sus intereses, a lo que considere más importante y a lo que hemos hablado, a lo que han leído, a lo que han visto y han escuchado, digamos. ¿Sí? Eso ya ahí no me puedo meter, pero sí, digamos, al menos como alerta, ni siquiera como un consejo, al menos como alerta, tratar de entender a los procesos históricos fuera, digamos, de los usos políticos que se pueden dar, porque si no estamos descontextualizando, no fuera de la mirada actual, porque un historiador italiano alguna vez dijo, Benedetto Croce, dice, toda historia es historia contemporánea. Sí, es cierto, vemos la historia en base a las gafas del presente, a los lentes que usamos en el hoy, digamos, ¿sí? Pero si a eso le agregamos un tinte político, le damos un uso político y peor aún un uso partidario, estamos cayendo en cuestiones bastante complicadas. Es, al menos que suene como una alarma. Por ejemplo, a Rosa esta idea de defensor de la nación, estandarte del nacionalismo,
u otros que dirán, los liberales por ejemplo, iba en contra de la nación. A ver, el concepto de nación no es el mismo en la actualidad, ¿sí? No es lo mismo 100 años después o 20 años después de que Rosas estuvo en el poder, que en el mismo momento, digamos, en donde se estaban desarrollando sus acciones. El concepto de nación en la época de Rosas no va a ser el mismo que el que tenemos en la actualidad, porque la nación ya la tenemos formada y Rosas estaba en proceso de formación. Entonces, esos tintes políticos, ni siquiera estoy diciendo todavía partidarios, sino políticos, el usar el concepto de nación en la época del rosismo es complicado. No digo que es imposible, ni limitado, ni prohibitivo, sino que es al menos complicado. Necesitaríamos un esfuerzo extra para tratar de trasladar, encajar un concepto actual, o como nosotros actualmente entendemos nación, por ejemplo, menciono uno, ¿sí?, a cómo se entendía en la época del rosismo. Una época en donde veníamos en suma, digamos, nuestro país estaba sumergido en la lucha civil, como hemos desarrollado ya en el capítulo anterior, ¿sí? El objetivo de este capítulo de Historia en Podcast es justamente no buscar buenos y malos, ¿sí?, sino más vale entender por qué los hombres y las mujeres, ¿sí?, actuaron de un modo determinado en un momento determinado. Todo uso político que se haga de eso, me parece a mí, en mi forma de ver la historia, y esto es algo totalmente personal, está descontextualizado al menos, ¿sí? Bien, para arrancar ya netamente con lo que es el proceso rosista, ¿sí?, vamos a comenzar diciendo que la llegada al poder de Rosas, ¿sí?, en 1829, donde cortamos en el capítulo anterior, va a estar apoyada tanto por el sector de la élite, la clase alta, digamos, bonaerense de esos momentos, los terratenientes, los hacendados, los comerciantes, como también por las clases populares o las clases bajas, como dicen algunos, compuestas por gauchos, por peones, por sirvientes, por artesanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un personaje de la historia que tiene algo novedoso. Logra conciliar, logra ser el eslabón que une dos sectores de la cadena, digamos, ¿sí? Los sectores populares o bajos y los sectores de la élite o los sectores altos, digamos, ¿sí?, definidos por una cuestión socioeconómica, obviamente de eso hablamos, ¿sí? Estos sectores pensaban que hacía falta un liderazgo fuerte para poner orden a esa guerra civil que se estaba viviendo. Recordemos que venimos de un gobierno de Dorrego que fue obligado a renunciar y que después fue ajusticiado por Lavalle, unitario, sin juicio previo. Entonces la guerra civil estaba a la orden del día. Entonces estos sectores, todos, ¿sí?, altos, bajos, pobres, ricos, acaudalados, terratenientes, artesanos, gauchos, lo que fueren, estaban necesitando un liderazgo fuerte para poner el orden necesario para que la sociedad funcionase, ¿sí? Y además, la llegada de Rosas al poder va a ser visto de buena manera para tratar de mantener en unidad al sector federal, ¿sí? Porque se consideraba, el propio Rosas se consideraba como heredero del federalismo popular porteño. De hecho, la primera obra que va a desarrollar estando ya en el gobierno va a ser el funeral de Dorrego, del cual no había podido, digamos, el propio Dorrego no había podido disfrutar, si vale el término, de su propio funeral y su propio entierro. Y bueno, eso lo posiciona a Rosas como el heredero del federalismo de Dorrego, ¿sí? Bien, Rosas va a ser un hombre bastante pragmático, práctico, ¿sí?, de ir a los hechos de manera directa. Un ejemplo claro de esto, bien iniciado su gobierno, va a ser la unión que él establece con todos los sectores digamos, los cuales le permitirían lograr el orden que se estaba deseando, ¿sí? Tanto sectores de la campaña, del campo, de la campaña bonaerense, digamos, como de la ciudad. Por ejemplo, y acá hay un ejemplo muy claro, es la unión que establece con algunos sectores del Partido del Orden. Partido del Orden que estaba apoyando tiempo atrás a la gobernación de Martín Rodríguez, a Bernardino Rivadavia como secretario del gobierno de Rodríguez, ¿sí? Entonces va a formar el famoso Partido Federal Porteño, el propio Rosas, ¿sí? Lo cual está hablando ya de una unión política que permitiría avisorar lo que vendría a futuro, ¿sí? Con estas acciones Rosas logra consolidar su poder,
que también se vio beneficiado, digamos, por la situación que se estaba llevando a cabo en el interior del país, la famosa coyuntura interna. ¿Qué estaba pasando al interior del país? Como hemos desarrollado ya en el episodio anterior, ante los triunfos de paz, ante el famoso avance unitario que comienza en Córdoba con el derrocamiento del gobernador Bustos y que después se va extendiendo a toda la zona del interior de las provincias, y ante ese avance unitario, la legislatura porteña le va a otorgar a Rosas 2 títulos. Y acá hay que prestar especial atención para poder entender cómo Rosas hizo lo que hizo sin que a nadie se le cayera un anillo, digamos, ¿no? El primer título que le otorgan es el de las facultades extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que Rosas guardaba para sí mismo la capacidad de sancionar leyes sin que estas leyes pasaran antes por la Sala de Representantes. El tipo podía legislar y de esa forma impedir, o mejor dicho, de esa forma avasallar las garantías individuales de cada uno de los ciudadanos. A Rosas se le... voy a poner un ejemplo, se le cruzaba por la cabeza un toque de queda, por ejemplo, ¿sí? Un estado de sitio, nadie podía discutir esa idea porque justamente esa ley podía ser sancionada por él mismo sin necesidad de pasar antes por la Sala de Representantes para un debate, ¿sí? Y el segundo título, digamos, en realidad es una declaración que le hace la legislatura a Rosas, lo declara restaurador de las leyes. Eso quiere decir que Rosas ha venido para poner orden, ¿sí? En 1831, como ya hemos desarrollado en el capítulo 27, ¿sí? Se firmó el Pacto Federal. Porque justamente los unitarios eran muy fuertes en el interior y controlaban la mayoría de las provincias. Pero la suerte unitaria va a cambiar en un determinado momento de la historia cuando en la localidad cordobesa del Tío, cerca del río Tala, ¿sí? Para los que nos escuchan desde aquí, desde la provincia de Córdoba, las fuerzas federales van a lograr capturar al famoso Manco Paz, José María Paz, ¿sí? Así, la Liga Unitaria comienza a perder peso porque su principal líder queda detenido, ¿sí? Queda apresado. Hay una historia, hago un pequeño paréntesis acá, hay una historia muy interesante de Paz, enamorado de su sobrina, incluso que se va a vivir se van a confinar juntos y van a tener sus hijos en prisión ambos. Bueno, una historia para analizar bastante interesante ahí, que lo podremos analizar en capítulos venideros, o pueden buscar ustedes la información al respecto, ¿sí? A partir de allí, entonces, a partir de esta captura de Paz en Córdoba, los caudillos federales van a retomar poco a poco el control de las provincias que antes estaban bajo el mando de los unitarios. Algunos de estos caudillos, gobernadores federales, por ejemplo, Quiroga, con por ejemplo López en Santa Fe, van a querer convocar un congreso para dictar una constitución, pero la autoridad suprema dentro del partido federal, digamos, era Rosas. Y Rosas se opuso argumentando justamente que no todas las provincias estaban preparadas para asemejar y asimilar una constitución, ¿sí? Entonces, esto en realidad era digamos, hubiera significado para Rosas una pérdida de poder. Recordemos que tenían en sus manos estas facultades extraordinarias, este título de restaurador de las leyes. Si de repente dictaba una constitución, sería desaparecer de la escena política. Hubiera significado quizás poner orden, quizás también no, digamos, ¿no? Pero podría haber significado un cierto orden federal, un cierto consenso federal de las provincias, pero a su vez para Rosas significaba una pérdida de poder, ¿sí? Entonces, esta tarea de la Constitución va a ser una tarea postergada siempre durante los gobiernos rosistas. Durante todo el rosismo, el dictado de una Constitución fue una tarea pendiente. Rosas vivía aplazándola justamente con este pretexto de que los unitarios eran bastante reactivos justamente a que se formara una Constitución federal, y que además las provincias no estaban preparadas para asimilar una Constitución también de carácter federal, ¿sí? A esa unión bastante laxa, digamos, entre provincias, sin un congreso, por ejemplo, sin un gobierno central o nacional haciéndose cargo de la situación nacional, se la llamó Confederación Argentina, ¿sí? Va a ser la primera vez que aparece la palabra Argentina en la definición de nuestro país, ¿sí? Recordemos que hasta el momento veníamos desde el Virreinato del Río de la Plata a las Provincias Unidas de Sudamérica después de la independencia, y las Provincias Unidas del Sur, también como lo reza nuestro himno nacional, y
también, digamos, este famoso título de Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Bueno, a partir de ahora se le llamó a esta unión bastante, al menos porosa, no sé si débil, como Confederación Argentina, en donde Rosas, justamente la figura de Rosas, va a cumplir el papel central, el rol fundamental. Primero como gobernador de Buenos Aires, y acá hay una pequeña ventaja, otra ventaja más que Rosas va a tener y va a sumar a su currículum, digamos, que va a ser el propio gobernador de Buenos Aires, es decir, Juan Manuel de Rosas, el encargado de las relaciones exteriores. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo he explicado anteriormente, pero lo repaso. Quiere decir que si cualquier país del mundo quiere entablar relaciones con las Provincias Unidas o con la Confederación Argentina, por más que no tengamos un gobierno central, ¿sí?, el encargado de representar a los intereses del conjunto de esas provincias va a ser el gobernador de Buenos Aires, y en este caso Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y además, ese papel central que Rosas va a tener en esta Confederación Argentina viene ligado a la cuestión de, digamos, de su poder, que, digamos, con él logró subordinar al resto de los gobernadores, al resto de las provincias, ¿sí?, a todas las decisiones que se tomaron en Buenos Aires. Las decisiones que se tomaban en Buenos Aires eran directamente acatadas por el interior. Fíjense ustedes si no es una forma de gobierno totalmente centralista y totalmente unitaria lo que estaba haciendo Rosas. Sin embargo, parado desde la doctrina federal. Por eso, aquellos que dicen, entre los que me incluyo, que Rosas fue el federal más unitario, me parece que es una acepción bastante, en lo personal, ¿no? Aclaro, esto es un juicio de valor propio, es un federal muy unitario, digamos, ¿no? Porque todas las provincias se subordinaban al control político de Buenos Aires. Ya vamos a profundizar más sobre esto, porque además intervenían las provincias, y no siempre de manera pacífica. Es más, la mayoría de las veces con métodos bastante crueles, llegando al juzgamiento y al asesinato, digamos. Ya vamos a ver algunos ejemplos bastante específicos sobre esto, lo cual esto le llevó a Rosas a ganar bastantes enemigos en el plano político y público, ¿no? Bien, con cierto orden, ese gobierno de Rosas, ese primer gobierno de Rosas, iniciado en 1829, después de la Guerra Civil en Buenos Aires, logra cierto orden, ¿sí?, y termina hacia el año 1832, ya que Rosas rechaza la posibilidad de ser reelecto, esa posibilidad que le da a la legislatura de ser reelecto. ¿Por qué la rechaza Rosas? Y acá hay dos teorías, ¿sí? Los historiadores todavía no nos terminamos de poner de acuerdo. Primero, algunos dicen porque la legislatura, como ya se había logrado el orden, no le ofrece más las facultades extraordinarias a Rosas. Entonces Rosas dice, no, si no me dan todo el poder que yo quiero o que yo tengo, si no me permiten conservar esas facultades extraordinarias, yo directamente desaparezco de la escena política y desaparece, digamos. Se hace un costado, no es que desaparece, ¿sí? Y otras vertientes historiográficas dirán que Rosas se retira, al menos por un tiempo, para tratar de reorganizar sus fuerzas, lo cual yo particularmente lo doy como dudoso, porque las fuerzas rosistas estaban bastante sólidas, bastante bien formadas, digamos. O sea, Rosas no necesitaba hacerse a un lado de la política para reorganizar sus fuerzas, porque justamente él estaba a cargo del Estado, con el manejo de las relaciones exteriores, gobernador de Buenos Aires, digamos, ¿no? Al frente del Estado provincial, estoy diciendo, con facultades extraordinarias, con título de restaurador de las leyes, digamos. No creo que le hubiera hecho falta a Rosas reorganizar sus fuerzas, ¿sí? A partir de allí, Rosas, por fuera del gobierno, pero muy activo públicamente, incluso políticamente, va a iniciar entre los años 1832 y 1835 la denominada Campaña al Desierto. Campaña al Desierto que guarda ciertos, digamos, ahí hay unas cosas, hay algunas alarmas que deberían sonar. Un desierto que no estaba desierto, digamos, ¿no? Estaba habitado por grupos que no eran partidarios de la llegada, digamos, de la civilización, entre comillas, porque ya sabrán ustedes, y si no vamos a ir ahondando poco a poco, que esa civilización se hacía en base a sangre aborigen, digamos. Entonces habría que ver cuál era el umbral entre la civilización y la barbarie ahí, ¿sí? Entonces esa campaña del desierto, iniciada por Rosas en el 32, finalizada en el 35, le aseguró al caudillo bonaerense el apoyo de los terratenientes, porque justamente esas tierras se iban a
se iban a introducir dentro de la campaña de Buenos Aires, permitiendo una mayor producción y un mayor manejo de tierras por parte de los grupos hacendados. Y otra acción que tomó Rosas dentro del Partido Federal Porteño va a ser una depuración de ese partido, digamos, va a tratar de eliminar, de correr del medio a todos aquellos que no eran sus seguidores incondicionales. Y allí se inicia, con Rosas fuera del control del gobierno porteño, digamos, se va a iniciar una especie de escisión, de división del Partido Federal Porteño entre federales cismáticos y federales apostólicos. Esta definición por ahí está pasada de alto dentro de la historia del rosismo, pero es bastante interesante para tener en cuenta porque inicia la carrera política de una mujer que va a ser muy importante para el periodo, ¿sí? Esta división entre cismáticos, que eran los partidarios de lograr una constitución nacional de carácter federal, y de los apostólicos, partidarios de la doctrina rosista, incluso de la dictadura rosista, porque si estamos contraponiendo constitución con una forma de gobierno sumamente autoritaria, estamos diciendo que estamos hablando de una dictadura, ¿sí? A partir de esa escisión, de esa división federal en Buenos Aires, se va a dar inicio a la llamada Revolución de los Restauradores, ¿sí? Que va a ser un levantamiento popular en donde justamente se juzga a todos aquellos federales cismáticos por parte de los apostólicos, en donde emerge la figura política de Encarnación Ezcurra, ¿sí? La señora, la mujer de Rosas, ¿sí? Que va a dar fin al gobierno de Balcarce, el cual va a ser sustituido por Viamonte, digamos. Entonces, la mujer de Rosas, Encarnación Ezcurra, ¿sí? Va a ser la encargada de defender los intereses del rosismo, del federalismo porteño apostólico, del grupo apostólico de los federales, ¿sí? Persiguiendo y eliminando a todos aquellos federales cismáticos partidarios de una constitución, que ya sabemos que Rosas no estaba de acuerdo, ¿sí? Y eso le va a costar el gobierno a Balcarce, lo cual va a dar origen o inicio al gobierno de Viamonte, ¿sí? Bien, vemos que Rosas, por más que hubiera dejado el poder en 1832, no estaba para nada corrido ni retirado de la actividad pública y política, ¿no? Ni mucho menos su mujer, ¿sí? Para el año 1834, un conflicto entre Salta, va a estallar un conflicto entre Salta y Tucumán, digamos, para el cual va a ser enviado el caudillo Facundo Quiroga para tratar de mediar justamente desde Buenos Aires. Le dicen: Quiroga, usted vaya y ponga orden en el norte, que además ya sabemos que Quiroga tenía un gran poder en el norte, era riojano él. Entonces lo mandan a establecer la paz entre Salta y Tucumán. Lo logra, pero en el retorno a Buenos Aires, ¿sí? En el norte cordobés, en un sitio que parece detenido en el tiempo, si alguien lo puede visitar alguna vez, cerca de Cerro Colorado, en un punto que se llama Barranca Yaco, en una curva y en una contracurva entre medio del monte, como detenido en el tiempo, ¿sí? Quiroga, en manos del tristemente famoso su comitiva, es asaltada y muere. Aparentemente asesinado. Este crimen de Quiroga había sido ordenado por José Vicente Reynafé, que era el gobernador de Córdoba, federal él también, pero enemistado con el rosismo, enemistado con Rosas, ¿sí? Y a partir de allí, Reynafé va a ser mandado a matar posteriormente, directamente ajusticiado por órdenes del propio restaurador, ¿sí? Esta situación del asesinato de Quiroga hizo temer el inicio de una nueva guerra civil en nuestro territorio. Por lo tanto, Viamonte renuncia y la Sala de Representantes de Buenos Aires se ve obligada a nombrar a un nuevo gobernador, y aparece nuevamente la figura de Rosas como restaurador del orden y de las leyes. Sí, pero nada más que esta vez Rosas se hace rogar un poquito y dice: mira, no me quisieron dar las facultades extraordinarias en 1832. Bueno, perfecto, si quieren que vuelva ahora, me dan la suma del poder público, digamos, ¿no? Y la legislatura porteña, ante el temor del avance de una guerra civil proveniente desde el interior, acepta, ¿sí? Y le da a Rosas la suma del poder público. ¿Qué quiere decir esto? Que Rosas guardaba en su persona los tres poderes del Estado, de una república, ¿sí? Los poderes divididos de una república estaban concentrados ahora en una sola persona, que era Juan Manuel de Rosas. Es decir,
tenía la capacidad de legislar, de hacer leyes, de hacer de juez, de juzgar, ¿sí? Además de ajusticiar y además de llevar a cabo las tareas propias de un ejecutivo. O sea, poder ejecutivo, judicial y legislativo estaban en manos de una sola persona. Y así se da inicio al segundo gobierno de Rosas, que va a gobernar desde 1835 hasta 1852, 17 años en donde el lema primordial del rosismo va a ser restablecer la paz y el orden. Y acá cabría preguntarse cómo vamos a lograr restablecer la paz y el orden. Y bueno, la respuesta de Rosas va a ser muy simple y muy sencilla, diciendo no admitiendo oposiciones de ningún tipo. ¿Sí? Entonces ya estamos acá entendiendo que estamos frente a un gobierno sumamente autoritario. Habría que ver si corresponde, en base a lo que dije al comienzo, decir dictatorial o no, pero al menos en la práctica era un gobierno autoritario. Y para estos fines de, digamos, tratar de lograr el control y la no admisión de oposiciones de ningún tipo, aparece la denominada Sociedad Popular Restauradora, o la más conocida como Mazorca, ¿sí? Encabezada por la propia Encarnación Ezcurra, que va a ser un órgano, digamos, para usar un término actual, parapolicial o un órgano paramilitar, digamos, y que perseguía, vigilaba y castigaba a todos aquellos opositores del rosismo, ¿sí? Esto va a llevar al exilio justamente a muchas personas que se mostraban en contra de las ideas del federalismo rosista, ¿sí? Para identificar quiénes eran rosistas y quiénes no, la Sociedad Popular Restauradora llevó al uso obligatorio de la denominada divisa punzó, un brazalete, una tira prendida al pecho de color rojo punzó, de allí su nombre, en las cuales llevaba lemas bastantes complicados de entender en la lógica actual, pero en el momento, por ejemplo, decían mueran los salvajes unitarios. ¿Sí? Esto llevaba a una persecución y a un odio, ¿sí? Hacia una oposición política bastante marcada, lo cual hacía que justamente la divisa punzó y pudiera identificar a quienes la portaban o no, si eran seguidores de Rosas o si eran opositores a su gobierno, ¿sí? Rosas, durante este segundo gobierno, vamos a decirlo, tuvo un gran apoyo popular de gauchos, de peones, de ex esclavos y también de ese sector de la élite porteña que ya hemos mencionado en el gobierno anterior. Esto le lleva a Rosas a tener una especie de figura omnipresente, digamos, está en todos lados y no está en ninguno, pero todo lo vigila, todo lo controla, todo lo sabe, digamos, una especie de dios argentino del siglo XIX, digamos, ¿no? Y que además castigaba si no recibía los afectos necesarios, ¿sí? Hasta en misas, hasta en las misas, hasta en las ceremonias eclesiásticas tuvo que estar presente un retrato con la figura del restaurador. Fíjense hasta dónde llegan, ya vamos a profundizar más adelante sobre este tema. Lo más importante para mí, desde mi óptica de historiador, sobre el rosismo en estos años, va a ser la economía que Juan Manuel de Rosas logró administrar desde la gobernación de Buenos Aires, ¿sí? Va a ser un periodo de gran expansión de la ganadería, siempre orientada a la producción para el mercado externo, tanto sea ganadería bovina como ganadería ovina, es decir, de vacas y de ovejas. Va a favorecer la instalación de saladeros y de estancias, que ya también hemos desarrollado anteriormente cómo funcionan. Va a eliminar el sistema de enfiteusis que había sido creado por Rivadavia y por Martín Rodríguez, ¿sí? Y va a comenzar a cobrar alquileres verdaderamente onerosos, caros, digamos, para aquellas tierras que estaban ubicadas a mayor distancia de la ciudad de Buenos Aires. Y también va a hacer un uso de esas tierras públicas que le habían sido quitadas a los grupos aborígenes con las campañas al desierto, ¿sí? Las va a entregar a esos territorios, los va a entregar como una especie de pago de favores políticos, ¿sí? Gracias, digamos, si vos apoyabas al gobierno en diferentes acciones, Rosas te iba a premiar con la entrega de tierras públicas, lo cual esto genera un gran apoyo, sobre todo del sector terrateniente, ¿sí? Pero en lo económico, a mi entender, y lo que va a derivar después en varias situaciones bastante problemáticas que le van a llevar a Rosas a ganar el título de defensor de la soberanía nacional, dentro del aspecto económico, lo más importante del periodo fue el dictado, digamos, de la ley de aduanas. Esta ley de aduanas va a ser el primer intento
de regulación proteccionista en la economía de nuestro país post-independencia, digamos, ¿no? Fíjense los años que tuvieron que pasar. Esa ley de aduanas iba a establecer impuestos, ¿sí? Gravámenes, aranceles a productos manufacturados extranjeros, sobre todo a productos industriales ingleses y a bienes de lujo importados desde Francia, ¿sí? Prohibía el ingreso de aquellos productos manufacturados que se producían en nuestro país también, lo cual permitió la reactivación, entre otras cosas, de las industrias del interior, que se encontraban antes afectadas, digamos, por la importación. Entonces podemos decir, con este análisis rápido de la ley de aduanas, porque no podemos detenernos ni ahondar más, simplemente de características generales, va a ser el primer intento, o al menos el intento más sistemático para tratar de armonizar los intereses económicos del interior y de Buenos Aires, digamos, ¿sí? Porque justamente está tratando de beneficiar a los dos bandos de manera pareja, si se quiere el término, ¿sí? Y además va a fortalecer la figura de Rosas como defensor de los intereses nacionales, ayudado justamente por el uso de la propaganda, por el culto que había hacia la figura de Rosas, por las imágenes de estas pinturas de Rosas que tenían que estar presentes en todos los lugares y en todos los momentos públicos, ¿sí? Como les decía recién, el caso de las iglesias. Esa ley de aduanas, ¿sí? Que trataba de proteger la industria y la economía nacional, le va a traer varios dolores de cabeza a la gobernación de Rosas, que ya vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Ahora debemos decir que todas estas medidas rosistas, todas estas medidas adoptadas por el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas, porque hasta el momento Rosas no va a ser otra cosa más que gobernador de Buenos Aires, con amplísimos poderes, con el manejo de las relaciones exteriores, pero simplemente gobernador de Buenos Aires. ¿Está lejos de ser presidente? ¿Está lejos de ser el encargado de la Confederación Argentina? No. Hay una unión de provincias federales, pero hasta el momento no hay una figura a nivel nacional que las represente a todas por igual. Sí está Rosas al mando de las relaciones exteriores y con un poder autoritario, si queremos, o con un poder bastante fuerte, pero simplemente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todas esas acciones le van a llevar a Rosas a ganar un conjunto numeroso de enemigos. El más famoso de esos grupos va a ser el denominado la denominada Generación del 37, ¿sí? Generación del 37, que va a estar formada por un grupo de jóvenes que han tenido una formación profesional en la Universidad de Buenos Aires durante la década de 1820, durante la reciente, digamos, Universidad de Buenos Aires. Van a ser liberales, estos jóvenes liberales de la generación del 37, influenciados también por las ideas del romanticismo y del nacionalismo europeo, ¿sí? Esteban Echeverría va a ser el más paradigmático, el representante más notable de esta generación del 37, aunque hay que decir que también se encontraban ahí adentro liberales como Juan Bautista Alberdi, como Vicente Fidel López, como Miguel Cané y como el propio el propio Sarmiento, ¿sí? Domingo Faustino Sarmiento va a ser un gran opositor a Rosas, que desde el núcleo formado en la generación del 37 va a criticar la figura del restaurador de las leyes, ¿sí? Este grupo va a ser también vigilado por la mazorca, lo cual lo va a llevar muchas veces a tener problemas directos con el rosismo, con las fuerzas rosistas, con las fuerzas de esta sociedad popular restauradora, ¿sí? Van a formar en su momento la asociación de la Joven Federación Argentina, cuyo principal objetivo era la oposición a la dictadura rosista, decían ellos, ¿sí? Acá hay una dictadura. Entonces vemos que el término dictadura finalmente termina apareciendo como un término de época. Entonces ahí sí podemos entender ahora que decir que el rosismo fue una dictadura para algunos sectores de la población es, digamos, históricamente o contextualmente, en cuanto a lo histórico, aceptado, ¿sí? Su principal lema era Mayo, Progreso y Democracia. Fíjense lo ideal que significaba el lema, lo ideal que digamos que reflejaba este lema de la Asociación de la Joven Federación Argentina, entre otras palabras, los jóvenes de la generación del 37. Rosas los va a prohibir y los va a obligar a exiliarse directamente, ¿sí? Se van a exiliar la mayoría de ellos o en Montevideo o en Chile, ¿sí? Y a partir de allí van a elaborar un proyecto de nuevo país para tratar de terminar con el rosismo, conciliando la realidad argentina del momento con los modelos europeos en vigencia en esos años en el viejo continente, ¿sí? A partir de allí, y motivado por esas
por esos grupos de opositores, van a dar inicio a las denominadas rebeliones contra Rosas, ¿sí? Que aunque, si bien es cierto, las manifestaciones de oposición al rosismo estaban prohibidas, ¿sí? Los opositores no dejaron de expresarse, ¿sí? Por más que Rosas estuviera siempre presente y los ajusticiara en más de un caso, ¿sí? Estas rebeliones van a tener el objetivo de deponer a Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y la mayoría de ellas van a ser, Rosas va a estar enterado a tiempo de lo que estas rebeliones querían y proponían, y finalmente las va a sofocar y va a ajusticiar a sus líderes. Va a haber dos grandes rebeliones en estos momentos, que va a ser una, la de los Libres del Sur, y otra, la de la Liga del Norte y el Litoral, ¿sí? Estamos hablando entre 1839 y 1843. El movimiento de Libres del Sur y de la Liga del Norte y el Litoral fundamentalmente estaba formado por estancieros del sur de Buenos Aires, que estaban en contra de la prohibición de la ley de enfiteusis que había hecho Rosas. Los federales del interior, por ejemplo, que van a estar en contra de la intervención de Rosas a sus provincias. Fíjense que ya estamos hablando de enfrentamiento de federales contra federales, ¿sí? Porque los unitarios van a estar exiliados. Y además, a esta lucha interna del Partido Federal se le van a sumar los federales del litoral, que estaban en contra de la prohibición de la libre navegación de los ríos internos, con carácter comercial, es decir, todo se frenaba en el puerto de Buenos Aires, en el Río de la Plata, y no permitían el acceso de buques comerciantes europeos al interior de los ríos para comerciar en puertos internos sobre el río Paraná o sobre el río Uruguay, digamos, ¿no? Y también estuvo presente, un poquito más adelante en el tiempo, la famosa Coalición del Norte, encabezada por Lavalle. Cuando Lavalle comienza a amotinar, Lavalle unitario, ya lo sabemos, comienza a amotinar al norte, Rosas va a mandar a Araoz de la Madrid para tratar de frenar, pero Araoz de la Madrid se va a unir a esa oposición unitaria del norte contra la figura de Rosas, y Rosas encuentra un aliado en Uruguay, ¿sí? Que va a ser Manuel Oribe, para tratar de terminar con el levantamiento de Lavalle, que finalmente sucede esa finalización del levantamiento de la Coalición del Norte. En Tucumán, Lavalle va a tratar de huir hacia Bolivia, pero va a morir a mitad de camino en Jujuy. Es decir, todas estas rebeliones contra Rosas, tanto la de los Libres del Sur, como la Liga del Norte y del Litoral, como también la Coalición del Norte encabezada por Lavalle, van a ser directamente demolidas, si se me permite la palabra, van a ser directamente desarmadas por la acción de Rosas, lo cual va a lograr una imposición del federalismo porteño, una imposición del federalismo rosista a nivel nacional, lo cual exalta todavía más la figura de caudillo de Rosas y logra demostrar en la práctica todo su poderío. Bien, lo prometido es deuda. Dije que la ley de aduanas va a ser importante para entender dos sucesos que van a marcar el gobierno rosista, y de hecho le va a permitir a Rosas ser recordado como el gran defensor de la soberanía nacional. Estamos hablando de los bloqueos al puerto de Buenos Aires, cuya principal causa fue obviamente la ley de aduanas de 1835, pero a los que se suman algunas que otras causas que voy a mencionar. En el año 1838, Francia inicia un bloqueo comercial a Buenos Aires porque justamente estaban imponiendo esta ley de aduanas que hacía 3 años ya que estaba en funcionamiento. Es decir, bloquean el puerto de Buenos Aires y no dejan ni salir ni entrar a ningún buque mercante, ¿sí? Rosas no va a ceder a la presión de los franceses, no va a derogar la ley de aduanas, y a esta situación se suma que los comerciantes ingleses en Buenos Aires estaban comenzando a ver afectados sus intereses. Incluso los propios británicos en su país están comenzando a ver perjudicados sus intereses económicos porque no permiten el comercio con la Confederación Argentina, ¿sí? Entonces, ante la negativa o digamos ante el no afloje de Rosas frente a la presión francesa, se le suma también el reclamo de los comerciantes ingleses que dice, che, levanten este bloqueo que al final no podemos comerciar. Sí, Francia se ve obligada a deponer su actitud, y en 1840 llega a Buenos Aires el nuevo cónsul francés que va a firmar finalmente el tratado para terminar con el bloqueo. Esto va a terminar demostrando, este bloqueo francés llamado, ¿sí?, va a terminar demostrando la habilidad política de Rosas
para terminar con la presión francesa, para terminar con la oposición política, tanto sea unitaria, como ya hemos visto que pasó, como también con la oposición federal que también hemos desarrollado. Entonces Rosas cada vez emerge como una figura más fuerte, más omnipresente, más autoritaria e incluso más dictatorial, que guardaba una gran capacidad o habilidad de negociación en algunos casos y de otras y en otros casos de directamente autoritarismo salvaje, digamos, ¿no? Bien, pero ese bloqueo al puerto, que finalmente se termina levantando, no va a durar por mucho tiempo, porque en 1843 Rosas va a intervenir en la política interna uruguaya para tratar de dar fin primero a esa guerra interna que se estaba desarrollando a nivel político en el país vecino de Uruguay, sino también para tratar de eliminar a los opositores unitarios que se habían exiliado en Montevideo, ¿sí? Para eso bloquea justamente el puerto de Montevideo con la ayuda del propio Oribe, que le había servido de ayuda a Rosas para derrotar a Lavalle en la coalición del norte, ¿no? Entonces hay una devolución de favores ahí. Ese bloqueo al puerto de Montevideo, sumada a la situación que la ley de aduanas había impuesto, termina perjudicando a comerciantes franceses e ingleses, no solo de Montevideo, no solo de Buenos Aires, sino también en los propios países europeos, digamos, ¿no? En la propia Francia o en la propia Inglaterra, digamos. Bien, una escuadra anglo-francesa, ¿sí?, en 1845 va a bloquear el puerto de Buenos Aires y va a ocupar la isla Martín García, pidiendo no solamente el levantamiento al bloqueo del puerto de Montevideo, ¿sí?, por parte de Rosas, sino también la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Y ante la negativa de Rosas, Rosas no va a ceder ante esas presiones. La flota anglo-francesa remonta el río Paraná, digamos, para tratar de comerciar en los puertos interiores, y ante esa situación Rosas manda al general Lucio B. Mansilla a frenar el avance de la flota anglo-francesa, ¿sí? En las cercanías de la localidad bonaerense de San Pedro se va a dar en 1845 el famoso combate de vuelta de obligado, en donde cruzan cadenas de lado a lado del río para tratar de frenar ese avance de los buques franceses e ingleses. Finalmente estos buques logran vencer esa resistencia que los botes ubicados en el río y que las cadenas también allí trataban de ofrecer, y logran seguir el avance, pero la situación se va a comenzar a desgastar porque en el año 1847 Gran Bretaña ya está cansada de ese bloqueo, que al final no terminaba dando ningún fruto para la política de ese país. Sí, en 1847 Inglaterra decide directamente levantar el bloqueo, y en 1848, frente a la gravísima situación interna que estaba viviendo Francia en esos momentos, una guerra civil, la llegada al poder de Napoleón III, la denominada Primavera de los Pueblos, que estaba poniendo en jaque la justificación de los soberanos en Europa, lleva a que Francia, dice, bueno, tengo cosas más importantes de las cuales preocuparme, levanta también finalmente el bloqueo, lo cual para nosotros significó un gran triunfo de Rosas, un gran triunfo en la defensa de la soberanía nacional, porque ante ninguna de las dos presiones extranjeras Rosas cede. Sí, al contrario, fortalece la política exterior e interior de la Confederación Argentina, la famosa defensa de la soberanía argentina, ¿sí? Que el propio San Martín en una carta dice: hay una defensa de la soberanía argentina ante las injustas pretensiones de las potencias europeas. Este hecho lleva a que San Martín, ya en sus últimos años de vida, le termine legando a Juan Manuel de Rosas su sable con el cual combatió en las guerras por la independencia, ¿sí? El propio San Martín reconoce en Rosas una figura de unión política. Lo cierto es que San Martín estaba viviendo en Francia y Rosas en nuestro país estaba haciendo de las suyas, no siempre por la vía pacífica como ya hemos desarrollado, ¿sí? Bien, nos vamos acercando ya al final, el final del gobierno de Rosas, ¿sí? El final de este gobierno que tantas cosas supongo le generará a ustedes para pensar, y que estoy abierto a que me escriban para tratar de llegar a una opinión en conjunto o no, ¿no? Podemos debatirlo abiertamente. El final del gobierno de Rosas va a comenzar, después
de vencer a los dos bloqueos. Porque a partir de allí Rosas va a tener bajo control a la Confederación Argentina, digamos, pero van a seguir existiendo dos preocupaciones bastante interesantes para la Confederación Argentina, principalmente para Buenos Aires y sobre todo para Rosas. Una de esas preocupaciones va a ser el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza, un gran hacendado, un tipo que estaba actuando con bastante independencia del poder de Buenos Aires. Fíjense ustedes, una provincia que actúa de manera independiente y autónoma comienza a girar en la órbita de las preocupaciones de Rosas. ¿De qué federalismo estamos hablando ahí? La verdad, no lo entiendo, ¿sí? Y otra de las preocupaciones era la del Imperio de Brasil, que se temía que en cualquier momento iniciara una invasión a nuestro territorio, ¿sí? Para el año 1851, Rosas va a finalizar su mandato y la legislatura de Buenos Aires lo va a renovar en el cargo, y además lanza la propia legislatura un proyecto para nombrarlo a Juan Manuel de Rosas como jefe supremo de la Confederación. Entonces ya estamos hablando acá de una organización a nivel nacional, digamos, ¿no? 11 provincias van a apoyar esa moción, digamos, ese proyecto de la legislatura porteña, salvo 2, Corrientes y la propia Entre Ríos, con Urquiza a la cabeza. Urquiza es enojado ante esa situación. Recordemos, Corrientes y Entre Ríos, fundamentalmente Entre Ríos, una provincia muy ganadera, muy agrícola en esos momentos, siendo Urquiza un propio hacendado, si lo traemos a una terminología actual, un multimillonario del momento, digamos, que disputaba el poder económico junto a Rosas. Van a ver perjudicial esta política de la no navegación libre de los ríos Paraná y Uruguay. Entonces van a estar en contra del manejo de Rosas de las relaciones exteriores. Entonces Urquiza, enojado ante esa situación, larga, digamos, su famoso pronunciamiento. El pronunciamiento de Urquiza, en donde el propio Urquiza decía: Entre Ríos, a partir de ahora, asume el manejo de las relaciones exteriores, desplazando a Buenos Aires, porque claramente ese sistema federal porteño no estaba representando a los federales del interior. Es más, se asemejaba a un sistema unitario que a un sistema federal. Pero finalmente, imagínense ustedes, Rosas, omnipotente en el momento, a esa carta, a ese pronunciamiento, directamente no le da ningún tipo de interés y queda en la nada, digamos, ¿no? Y ante esa situación, Urquiza forma una alianza con Brasil, con Uruguay y con Corrientes para derrotar a Rosas, ¿sí? Forma el famoso ejército grande con más de 30.000 hombres, que va a terminar enfrentándose a las tropas rosistas en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852. A partir de Caseros vamos a comenzar a pensar en una Argentina totalmente diferente, que se asemeja más a la Argentina actual, ¿sí?, que a la Argentina anterior a 1852. Caseros marca la bisagra en la historia nacional. Ya vamos a ver en los capítulos siguientes por qué. En esa batalla de Caseros se da el triunfo de los federales del litoral. Fíjense, terminan enfrentándose federales contra federales, digamos, ¿no? Al menos en la teoría. Ya sabemos que en la práctica habría que analizar otras cositas para definir qué es ser federal o no. Como en la actualidad, diría, no puedo privarme de tirar el chascarrillo. Como en la actualidad, habría que ver qué es ser federal y qué no, como para analizar, ¿sí?, y pensarlo. Rosas, finalmente derrotado después de Caseros, redacta su renuncia y se busca asilo, digamos, en la delegación británica. Fíjense qué increíble, porque va a buscar asilo en la delegación británica en Buenos Aires, justamente cuando había estado combatiendo o no cediendo ante los intereses británicos en el bloqueo de hacía apenas unos años atrás, ¿sí? Finalmente, después de ese asilo en la delegación británica, va a terminar exiliándose con su familia, con su hija Manuelita, en Inglaterra. Cuentan algunos que tuvo que terminar huyendo de noche, Rosas, él disfrazado de mujer y la hija disfrazado de varón, para no ser apresados y ajusticiados por las tropas de los federales del litoral y por aquellos unitarios que todavía veían que habían podido seguir viviendo en la Confederación y veían en Rosas la imagen del dictador salvaje, digamos, ¿no? Tal como lo nombran los propios unitarios. A partir de allí se exilia, entonces va primero a Southampton en Inglaterra. Va a comenzar una serie de aventuras y desventuras, porque va a perder todo lo que tiene, va a terminar trabajando en una hacienda alquilada con unas pocas hectáreas, no en la pobreza, pero sin gozar de los beneficios que había gozado en Buenos Aires, y termina falleciendo en el año 1877. Bastante
Bastante largo este capítulo a mi gusto, pero no podía hacerlo menor, por eso lo aclaré al comienzo. Hemos terminado con la etapa rosista para comenzar a analizar desde un próximo episodio, ¿sí?, la Argentina posterior a Caseros, ¿sí? Bien amigos, hemos llegado al final, capítulo que nos permite pensar infinidades de cosas. Seguramente he repasado de manera rápida y por arriba. Ustedes pueden profundizar o pueden preguntarme realmente lo que deseen por cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Me encontrarán ahí como Luquitas Bota. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chao amigos, muchas gracias.